Vamos a iniciar con el primer panel organizado por la FINJUS. Estaremos llamando a cada panelista y leyendo parte de su hoja de vida. Fortaleciendo el sistema, poderes del Estado, órganos, extrapoderes, por el señor Francisco Franco. Por favor, pasar al escenario. El señor Francisco Franco es abogado especializado en Derecho Público, con varios másters en Derecho Constitucional, Administración del Estado, Derechos Fundamentales y Procedimiento Civil de la Universidad Castilla-La Mancha y la Universidad de Salamanca. Posee un posgrado en Gerencia Política de la Universidad George Washington y es autor de libros como Constitución de la República Dominicana, interpretada por el Tribunal Constitucional, y Derecho Procesal Constitucional. Reforma Constitucional, Procedimientos, por Nacef Perdomo. El señor Nacef Perdomo es licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid, autor de libros Jurisprudencia del Tribunal Constitucional 2012-2014, Jurisprudencia del Tribunal Constitucional 2016-2017, socio del bufete Acosta Perdomo, abogados y consultores, y es articulista del periódico El Día. Mecanismo de Fiscalización y Control, por Cristóbal Rodríguez. El señor Cristóbal Rodríguez es abogado egresado de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, y socio fundador de la firma AECUS, Abogados Consultores, donde se especializa en Derecho Constitucional, Administrativo, Contrataciones Públicas y Derecho de la Competencia. Es egresado del Programa de Estudios Superiores de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid y tiene una especialidad en Justicia Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid. Ha sido asesor en la Reforma Constitucional del 2010 y consultor por varias organizaciones internacionales como el PNUD y USAID. Ha publicado en revistas especializadas y ha sido conferencista en universidades y foros internacionales como Georgetown University, la Universidad de Puerto Rico y la Universidad de Oslo. El reglamento parlamentario como fuente primaria de cara a la reforma constitucional, por Alejandro Peña. Alejandro Peña es licenciado en Derecho, egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, mención cum laude. Obtiene también de la misma universidad una especialidad en Derecho Procesal Civil. Ostenta el título de Máster en Derecho de la Administración del Estado, otorgado de manera conjunta por la Universidad de Salamanca y el Instituto Global de Altos Estudios de Ciencias Sociales. Ha ejercido la profesión de abogado, destacándose como litigante en defensa de los intereses de la administración como de empresas y personas privadas. Actualmente es el consultor jurídico del Senado de la República. Este panel será moderado por el señor Servio Tulio Castaños. El doctor Castaños es jurista y politólogo dominicano, graduado del doctor en Derecho, con honores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Ha realizado maestrías, posgrados y especialización en las áreas de Derecho Penal, Civil, Empresarial, Relaciones Internacionales, Diplomáticas y Ciencias Políticas y Sociales. Su experiencia laboral incluye diversas posiciones en los sectores público y privado, tales como embajador y consultor jurídico de la Cancillería, consultor jurídico del Senado de la República y procurador general adjunto de la Procuraduría. Como vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, ha dirigido sus actividades de acompañamiento de las reformas institucionales, la construcción de consensos sociales, la formación de redes ciudadanas y los procesos de incidencia para la reforma de diferentes leyes, normas y reglamentos. Conduce el programa de televisión Institucionalidad y Justicia. Con ustedes, el primer panel del día, el panel constitucional. Un fuerte aplauso. Bueno, muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos. Hablaba yo con Viviana de la Rota
el impacto que tiene la educación en nuestros países y cómo la educación es capaz de elevar a una nación a la mayor de las grandezas. Esta es una actividad educativa. Y qué bueno que el Congreso Nacional haya tenido y ha tenido siempre la visión de organizar este tipo de eventos que lo que procuran es fortalecer el acervo, no solamente técnico, sino también legislativo y parlamentario de nuestros legisladores. Estas actividades, como decía el presidente del Senado, muchas veces sectores de la sociedad no la entiendan, pero entendámoslos a ellos nosotros. Eso es normal. La crítica siempre nos hace crecer y muchas veces hasta hace que este tipo de actividades cada vez sean más rigurosas, como es esta actividad. Como decía el presidente de la Cámara de Diputados, 40 y tantos años celebrando esta actividad. Y yo creo que ustedes como congresistas, nosotros como Fundación Institucionalidad, debemos sentir muy, pero muy orgullosos. Muy, pero muy orgullosos. Si hay una institución, y ahora estoy viendo a mi profesor, Pedro Catrén, que ha evolucionado en los últimos años, ha sido precisamente el Congreso Nacional. Y si hay una institución que ha sabido interpretar el modelo de Estado que se configuró en la Constitución del 2010, es precisamente el Congreso Nacional. Ustedes ven que en este Estado social y democrático de derecho, en donde la democracia no solamente se construye sobre la base del ejercicio de la actividad política o desde una función pública, sino que también hay un componente de la participación de la ciudadanía en ese proceso de construcción. Por eso el Congreso ha tomado en cuenta la Fundación Institucional de Justicia. Y por eso estos académicos extraordinarios, connotados administrativistas y constitucionalistas, todos que han venido dándole asistencia técnica al Congreso de la República, lo hemos convocado aquí. Yo creo que para nosotros, para la Cámara de Diputados, para el Senado y para la Fundación, es un lujo tener a un Cristóbal Rodríguez, a un Francisco Franco, a una Cés Perdomo y a Alejandro Peña, que no solamente son reconocidos desde el punto de vista de la academia en este país, sino que son reconocidos en muchos países del área. Así que Este panel va a generar muchas inquietudes por los temas que vamos a tratar. Muchas inquietudes. Entre ellos está inclusive el de la reforma constitucional que ustedes saben que ha generado, y es normal, porque una reforma constitucional genera una serie de debates, y si no lo generara, tendríamos que estarnos preocupando de verdad. Qué bueno que se estén generando esos debates. Ese es uno de los temas que vamos a tratar, pero vamos a comenzar con el primer tema de este panel, y yo le voy a dar la palabra. Y el tema es, oigan bien, otra cosa. Yo le pedí a los panelistas que me moderaran un poco el lenguaje, porque no todos los miembros del Congreso son juristas o abogados. Entonces, una forma como para que también, incluyéndome a mí, lo podamos entender. Así, y ellos se comprometieron y me dijeron que sí, que lo iban a hacer. Así que no hay problema con eso. Yo le quiero dar la palabra a Francisco Franco, que es uno de los técnicos que ha venido inclusive asesorando a la Cámara de Diputados, quien nos va a tratar el tema, el fortalecimiento del sistema, y ahí va poderes del Estado y órganos extrapoderes. Así que con ustedes, Francisco Franco. Primero que nada, muy buenos días, presidente, legisladores. Sergio Tulio, gracias por la presentación. No puedo dejar de resaltar, subrayar más que nada la trascendencia. Los legisladores nuevos quizás están entrando a un terreno
que no conocían, que es el tema de los retiros, de salir de la ciudad, y se van a dar cuenta con el paso del tiempo. Ya yo tengo unos años caminando de la mano, asesorando a la Cámara de Diputados. Con el paso del tiempo se van a dar cuenta de cómo la concentración de días en un lugar, la conjugación de todos, de la conformación, sea de comisiones o en el Pleno en este caso, da por resultado efectividad en el trabajo. Si bien desde afuera, como tú decías, Servio Tulio, la población quizá no lo comprende, los resultados de este tipo de eventos son palpables en el trabajo legislativo. Ustedes lo van a ir viviendo con el paso de los años y no podía subrayar o resaltar ese aspecto. A mí se me ha encomendado tratar para todos ustedes el tema de la separación de poderes y la posición o lugar de los órganos extrapoder en el marco de esa concepción de Estado que ha configurado el constituyente del año 2010. Si bien la figura de los órganos constitucionales extrapoder llega con firmeza a la República Dominicana en esa Constitución, es una concepción que existía en República Dominicana, pero no con el rigor con que se inicia a partir de ese año. También dentro de ese esquema que le voy a ir tratando, trataré finalmente de forma breve un mecanismo procedimental en manos del Tribunal Constitucional que busca resguardar las competencias de cada uno de esos poderes del Estado. Dentro de la concepción, dentro de la evolución humana, quizás como cualquier otro de los inventos que ha tenido la persona, la separación de poderes, es decir, dividir dentro de la persona jurídica, dentro de la ficción jurídica que es el Estado, que dentro de esa ficción jurídica, en primer lugar, tres personas jurídicas distintas, se separen dentro de ese Estado tres funciones distintas. Me explico. Tenemos un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. En principio se entendían que ninguna de esas funciones podrían entremezclarse o coordinarse entre sí, sino que eran completamente divididas. Llegar a ese punto, primero que nada, de arrebatar la concentración de poder en una sola persona y que una sola de esas personas legislara, juzgara y también ejecutara las leyes, es parte de esa inventiva, y ahí llegamos con esos tres poderes del Estado. La concepción clásica de esa separación de poderes no preveía lo que se vive al día de hoy, de esa coordinación, de esa, primero que nada, democratización y racionalización, es decir, que las decisiones políticas respondan al fin del Estado. Y decían los parlamentarios franceses en la Declaración de los Derechos del Hombre que no hay Estado, o no hay Constitución más bien, donde no se garantizan los derechos fundamentales y la separación de poderes. Esa idea continúa al día de hoy, por eso nuestra Constitución, desde el propio preámbulo, el fundamento de la Constitución, el catálogo de derechos fundamentales, plantea el fin del Estado. Los norteamericanos incluso plantean un derecho a la felicidad, pero el fin del Estado es básicamente esa garantía de los derechos fundamentales y se logra a través de esa separación de poderes. La separación de poderes, que yo entiendo más que nada una separación de funciones, les decía, implica que un órgano se ocupe principalmente, en el caso del Congreso, dividido, como todos sabemos, de forma bicameral en República Dominicana, de dictar y, mediante el procedimiento, aprobar las leyes. Esa no es la única competencia material que todos sabemos tiene el Congreso Nacional. De hecho, dentro de esas propias competencias y potestades, también en ocasiones aplica las leyes. Ese ya es otro tema de cómo se han ido entremezclando. Igualmente, dentro de ese esquema de Estado, dentro de ese engranaje que se ha concebido, tenemos el Poder Ejecutivo encargado principalmente de ejecutar y hacer cumplir las leyes. Pero igualmente, como les explicaba, hay momentos en los que, por ejemplo, mediante la atribución reglamentaria, el propio Poder Ejecutivo, aunque siempre básicamente subordinado a la aplicación de la ley, tiene la posibilidad de legislar,
y también en ciertas ocasiones tiene la aplicación o la competencia de juzgar cuando, por ejemplo, impone sanciones administrativas, donde en cierto modo hace un ejercicio decisorio. Finalmente, el Poder Judicial, que en República Dominicana, y decía Charles Edward Hughes, que fue presidente de la Suprema Corte Norteamericana, que la Constitución no es lo que ella dice, sino lo que los jueces dicen que es, y voy a hacer alusión a jurisprudencia del Tribunal Constitucional. No existe, o más bien, más que un poder judicial en República Dominicana, existe una función judicial que se reúne no solamente en la tradicional Suprema Corte de Justicia y los tribunales que la conforman, sino que también reúne y el constituyente, que es otro poder del Estado, el poder constituyente, tenemos que verlo dentro del sistema constitucional como un poder, y cuando hablo de poder constituyente hablo de la Asamblea reunida a propósito de lo que se avecina próximamente, que es una reforma constitucional. Pues en ese engranaje el constituyente dominicano entendió dividir la función judicial en tres grandes órganos. La Suprema Corte de Justicia, ocupada básicamente de decidir los procesos, en competencia básicamente de decidir los procesos judiciales en cierto orden privado. Un tribunal constitucional encargado como órgano, y entraré próximamente a los órganos de ultrapoder, de verificar la juridicidad de toda la actividad en sentido general, tanto pública como privada. Y finalmente un Tribunal Superior Electoral con una competencia muy delimitada, que es definir los litigios en el marco de los temas electorales. Como les decía, esa separación de poderes plantea al día de hoy, guardando las distancias con lo que fue la concepción inicial, plantea un esquema de colaboración. Ya las funciones no se encuentran separadas de modo tal que un poder no pueda interactuar con el otro. Muestra de ello, por ejemplo, es el poder de veto que reposa en el Poder Ejecutivo, la posibilidad de observar el producto legislativo. Muestra de ella es la iniciativa que corresponde al Poder Ejecutivo, la iniciativa legislativa de impulsar la iniciativa legislativa. En ese mismo sentido, esa función, por ejemplo, que corresponde de control al Poder Legislativo, también se manifiesta en los demás poderes del Estado. Por ejemplo, el Poder Judicial es básicamente, y hablo de la función judicial, los tres tribunales que ya enuncié, son básicamente un órgano de control. Controlan que esa aplicación del derecho y esa legislación, en el caso del poder del Parlamento, que es este caso, pues se haga de acuerdo al derecho. En el caso del Poder Legislativo, dentro de esas funciones materiales básicas, todos sabemos que, y ya lo han dicho, legislar, representar y finalmente fiscalizar, que es el ejercicio de control que se ejecuta mediante las invitaciones, las interpelaciones y las citaciones a los funcionarios públicos, la potestad de efectuar el juicio político, que es una competencia compartida de ambas cámaras, a los funcionarios públicos electos. En cuanto ya pasando a lo que son los órganos constitucionales extrapoder, y antes de entrar a fondo, quiero tratar el tema de la legitimación democrática. Los órganos constitucionales extrapoder son una concepción nueva que dentro de la separación de poderes se ha entendido permite la eficiencia en el ejercicio de distintas funciones públicas. Inicialmente teníamos esos tres poderes del Estado que describí básicamente, y a partir, en República Dominicana, del 2010, se concibieron las siguientes figuras como órganos constitucionales extrapoder. Primero que nada, el Tribunal Constitucional, que todos sabemos que se ocupa de verificar la constitucionalidad de todo el producto jurídico, verificar la constitucionalidad de las normas, de las decisiones judiciales,
de incluso las competencias, como le trataré, de los órganos constitucionales y poderes del Estado. Tenemos el Tribunal Superior Electoral, también concebido como un órgano extrapoder. La Junta Central Electoral, otro órgano extrapoder. El Defensor del Pueblo, la Cámara de Cuentas y el Ministerio Público. Es decir, que para deslindar dentro del esquema del organigrama del Estado, pues se concibieron esas figuras. Y entro al tema de la legitimidad democrática, porque la legitimidad democrática en los sistemas como el nuestro viene del ejercicio del voto directo. Es decir, que si analizamos la legitimidad democrática de esos órganos, podría cuestionarse la misma y entenderse que solamente, por ejemplo, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo cuentan con una legitimidad democrática. Y por ello la importancia del concepto de representación, que también entra, por ejemplo, en el tema de la reforma constitucional, cuando el ciudadano ejerció el derecho al voto, puso en manos de ustedes, de los legisladores, delegó, por usar el término técnico, delegó en ustedes la toma de decisiones. Ese ejercicio que se hace mediante el poder electoral, que también es un poder, aunque no dentro de ese organigrama, pues depositaron las asambleas electorales esos votos y pusieron en sus manos pues que ustedes organicen el Estado. Y esa organización del Estado delega pues en esos poderes, órganos extrapoder, por decirlo de ese modo, esa legitimación y esa representación y el ejercicio de esas funciones. Ahora bien, podría pensarse que otros órganos que también están constitucionalizados son órganos extrapoder. Me refiero aquí, por ejemplo, al propio Consejo Nacional de la Magistratura, la propia Contraloría de la República. Si bien son órganos que cuentan con una garantía constitucional, es decir, tienen un esquema constitucional y están plasmados en la Carta Magna, no encuentran esa jerarquía constitucional, primero por las funciones que desempeñan y en segundo lugar por la subordinación jerárquica en el caso de la Contraloría y otros órganos, lo tomo de ejemplo esos dos que se encuentran ahí plasmados en la Constitución. Por eso quería contrastar la diferencia entre un órgano constitucional extrapoder y un órgano constitucional ordinario. Un órgano constitucional extrapoder cuenta con tres autonomías o tres proyecciones de su autonomía. En primer lugar, la autonomía funcional. El órgano tiene que tener la posibilidad y se le debe garantizar la potestad de decidir, primero que nada, sus agendas de ejecución de sus funciones y de normar primero su ejercicio interno sin ninguna interferencia, y por ello me refiero a reglamentar el ejercicio de sus funciones. En segundo lugar, una autonomía administrativa que se proyecte en que su organigrama, su esquema, las decisiones internas se tomen, y reitero, sin una injerencia ni siquiera del propio Poder Legislativo. Y en tercer lugar, una autonomía presupuestaria, que la ejecución presupuestaria no se encuentre en primer lugar sujeta a ninguna aprobación más que del propio órgano. Y en segundo lugar, que tenga la posibilidad de comparecer ante el Parlamento a proponer y a solicitar tanto sus partidas, y así lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Y en segundo lugar, pues que esa propuesta pues sea recibida de ese modo. Finalmente, y a modo de colofón, nuestra Constitución, dentro de las atribuciones que le ha dado al Tribunal Constitucional, contiene lo que se llama el conflicto de competencia. Un procedimiento especialísimo, reservado únicamente a los titulares de los poderes del Estado, para que en el marco del ejercicio de sus funciones pueda recurrir al Tribunal Constitucional principalmente frente a los dos siguientes aspectos. Primero, que otro poder del Estado o órgano integrante de un poder del Estado invada las competencias de ese poder u órgano constitucional. Y en segundo lugar, si verifica o visualiza que un poder del Estado o un órgano constitucional no está ejerciendo esa función particular. Cuando un titular de un poder del Estado o uno de sus órganos, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara, visualice que, por ejemplo, el Poder Ejecutivo o el propio Tribunal Constitucional o el Ministerio Público de un modo u otro invada sus funciones o que no esté ejerciendo sus funciones y eso le afecte en las funciones del órgano
que recurra, pues puede ir al Tribunal Constitucional para que verifique esa situación, ¿verdad? Y finalmente compruebe o no la violación de esa situación. Finalmente, quería referirme a la posición de la Cámara de Cuentas, que es una posición muy particular dentro de los órganos extrapoder. La Cámara de Cuentas es una especie de órgano auxiliar del Parlamento, del Congreso. La Cámara de Cuentas, dentro de la visión de Estado que contiene nuestra Constitución, al único órgano que directamente se encuentra comprometido o frente al cual es responsable, y por eso debe presentar sus informes a la Cámara de Cuentas o al Congreso, o puede el Congreso solicitarle investigaciones especiales, ordenarle efectuar en ese sentido, es al Congreso Nacional. Ese punto es importante porque incluso otros órganos del Estado han solicitado y como parte de la colaboración se puede hacer, se puede efectuar, respetando siempre esa autonomía de la Cámara de Cuentas, que finalmente es quien, como le decía, en función de su autonomía funcional, determinará los tiempos en que ejercería ese control. Yo creo que como panorámica del Estado dominicano, creo que dejo sobre la mesa, no sé si eventualmente tendremos tiempo para alguna pregunta. Muchas gracias a todos. Y ya que tú pones el tema de la Cámara de Cuentas, valdría la pena más adelante reflexionar si sería necesario que la Cámara de Cuentas siga siendo un órgano colegiado. Honestamente hablando, lo digo cuando dejó de ser Tribunal de Cuentas. Decía que valdría la pena más adelante analizar si sigue siendo necesario que la Cámara de Cuentas sea un órgano colegiado, o sea, cuando en la mayoría de los países es un presidente únicamente que dirige una institución como esa. Lo digo porque, como el problema en la Cámara de Cuentas ha sido el tema de la gobernabilidad, se lo dejo como tarea a ustedes los congresistas, porque valdría la pena analizar eso, porque no le veo ningún sentido ya que eso siga siendo así. Bueno, le quiero dar la palabra a Nacef Perdomo. Nacef, cuando yo le puse el tema, me decía, bueno, pero tú me has metido en un problema porque tú quieres que yo te hable de la reforma constitucional, sus procedimientos. Y ustedes saben que ese es el tema de estos días. Así que nada, pero te tocó. Buenos días. Yo quiero empezar agradeciendo a la Cámara de Diputados, al Senado de la República y a Finjus por haberme invitado a compartir unos minutos con ustedes en el día de hoy. Yo quiero empezar diciendo que Servio Tulio se puso adelante porque él me suele demostrar su cariño poniéndomela en China. Y ciertamente, que pudiera parecer el tema más sencillo, tiene sus complicaciones. Una de ellas es que yo, por respeto al mandato que me han dado y porque no quiero boicotear la actividad, voy a tratar de circunscribirme al tema de los procedimientos y no a qué cosas se están planteando modificar en la Constitución. Hay excepciones necesarias a eso, pero yo voy a tratar de mantenerme solamente en el tema de los procedimientos. El tema de los procedimientos de la reforma constitucional tiene una cualidad muy particular, y es que o se dice rápido o nos pasamos horas enteras discutiéndolo. Y yo lo digo porque fui víctima de eso. Yo mi tesis doctoral la hice sobre los procedimientos de reforma constitucional y si cada vez que me invitan a una reunión en la cual ese es el tema, yo pierdo el control y bueno, Alejandro fue víctima de eso esta semana. Pero miren, hay que tocar varios puntos fundamentales. Primero, ¿qué es la Constitución? Porque si vamos a hablar de los procedimientos de reforma constitucional, tenemos que hablar qué es la Constitución. Y de una manera sencilla podemos decir que la Constitución es la norma jurídica
más alta en toda la nación dominicana. Y eso porque es la norma en la cual se establece el pacto social, que es más importante que lo jurídico, porque es en la Constitución donde los dominicanos hemos establecido las reglas que nos van a permitir convivir en paz dentro de nuestras diferencias. Porque las diferencias siempre van a estar ahí. Y mucho que nos quejamos ahora, pero vivimos en un tiempo muy distinto a cuando cada vez que había una dificultad, una opinión distinta, había que coger para la loma. Es muy bueno y es muy importante que ahora nosotros tengamos otro esquema para manifestar esas diferencias de opinión, esa defensa de intereses, porque eso es perfectamente legítimo también. Siendo así, modificar la Constitución no es lo mismo que modificar una ley. Ni hay una relación entre la dificultad de modificar la Constitución y la importancia del momento. No, ese es el momento más importante en la vida democrática dominicana. Y yo solo digo, ¿por qué no tiene que ver una cosa? Porque van a decir, bueno, pero modificar la Constitución es más difícil. Modificar las leyes del sistema financiero, si no la manda el Ejecutivo o no tienen el visto bueno de la Cámara de Cuentas, es más difícil que modificar la Constitución. Significativamente más difícil que modificar la Constitución. Entonces no, el tema no es la dificultad, el tema es cuántos pasos se dan y cuántos espacios de discusión plantean. En breves términos, la reforma se produce en 3 momentos. 1, la propuesta, 2, la discusión y 3, la proclamación. La propuesta se hace a través de una ley, que es una ley ordinaria, que puede proponer el Ejecutivo o puede proponer la tercera parte, ya sea de senadores o diputados, en la cual se establecen cuáles son la necesidad de la reforma y qué puntos se van a modificar. Y ahí viene la primera discusión. ¿Cuál es la necesidad de la reforma? Bueno, como la reforma constitucional es un momento que no es puramente jurídico, sino que es político en el sentido amplio de la palabra, la necesidad de la reforma, honestamente, solamente puede verse en la voluntad de reformarla. Para decirlo de otra manera que se entiende mejor, las elecciones tienen consecuencias. Entonces, quien puede proponer la reforma con posibilidad de pasarla, determina la necesidad de la reforma. Y eso es cierto para esta propuesta, como lo fue cierto en 2015, como lo fue cierto en 2010, como lo fue cierto en 2002. Eso no es bueno ni es malo, ese es el juego de la política democrática, punto. Porque si no, la necesidad de la reforma, ¿a quién le vamos a preguntar? ¿A mí? Yo sé de eso en términos teóricos, sí, yo muchos años leyendo Derecho Constitucional, pero no es a mí que hay que preguntarme porque mi opinión no es más importante que la de nadie más. Y yo no recibo votos. Es decir, que yo doy mi opinión, pero yo no soy representante de nadie que no sea mío propio y de la gente a la que yo pueda convencer. Y al final son ellos los que me representan a mí, no al revés, como quiera. Luego pasamos, esta es una ley que no puede ser observada por el Poder Ejecutivo, eso es para que el Congreso tenga la oportunidad de abrir el proceso de reforma y sin que el Poder Ejecutivo se lo pueda obstaculizar. Lo cual ocurrió en diciembre de 2020 de 2000 o 2001. El primer intento de reforma constitucional que hubo durante la presidencia de Hipólito Mejía, el Congreso lo aprobó. El presidente no la podía observar y lo que hizo fue pedirle a la Suprema Corte que la declarara inconstitucional, cosa que la Suprema hizo. Pero bueno, ya ahí es donde nos entramos en las discusiones que nos llevarían a hablar de esto durante horas. Y el único que no se va a cansar soy yo, porque ustedes se van a morir del aburrimiento. El tema del debate, miren, los congresistas votan la ley de reforma.
o que declara la necesidad de la reforma. Y luego pasan a formar parte de la Asamblea Nacional Revisora. Cuando están en la Asamblea Nacional Revisora, no son congresistas, son asambleístas. Eso tiene solamente dos consecuencias, la condición de congresista. Uno, el quórum, que tiene que ser más de la mitad de los diputados y más de la mitad de los senadores, o sea, no se puede compensar la falta de uno en otro. Y luego, quién preside la Asamblea y quién es el vicepresidente. Pero ya, después de ahí, todo, o sea, no tiene ninguna relevancia. La votación se hace por 2/3 partes de los miembros, de los presentes, de los miembros presentes, con lo cual, en teoría, una reforma constitucional pudiera pasar, sí, claro, pero el número concreto, con 70 votos, 70, 78 votos de asambleístas, sí, falta la mitad. Digo, la mitad de los senadores y la mitad de los diputados, menos uno en cada caso. Eso no tiene mayores complicaciones más que dos cosas. Uno, se encuentra limitada la Asamblea Nacional Revisora por lo que venga dado en la ley de convocatoria. Mi opinión personal es que no. Los asambleístas no están atados a lo que mande la ley de convocatoria para la reforma constitucional. La razón es muy sencilla, en mi opinión. Hay diferencias de criterio, pero mi opinión es que el asambleísta toma una decisión que es jerárquicamente superior a la de la ley. Recuerdan que dijimos ahorita que era una ley ordinaria y la Constitución está siempre por encima de la ley. Por lo tanto, esa decisión no puede estar atada por la norma inferior. Eso abre una discusión teórica muy fuerte, pero es que la Constitución misma dice que una vez proclamada la Constitución, ningún órgano, y eso incluye al Tribunal Constitucional, ningún órgano puede declararla inconstitucional. El mismo tribunal lo dijo en la sentencia 352/18. Pero además, a mí me resulta ruidoso que se pueda decir que una constitución es inconstitucional porque se incumplió con una ley. Ruidoso por dos motivos, porque lo constitucional es lo que está en la Constitución. Otra cosa es que a uno le guste, que sea coherente con los principios democráticos, pero eso es otra discusión, de índole político, ético, moral, ciudadano, no jurídico. Eso es lo primero. Y lo segundo es que no puede ser que la norma que fundamenta el sistema esté sometida a una ley que no fundamenta nada. Y entonces, cuando me dicen, pero es que entonces la ley era que limitaba la competencia, no, la ley de convocatoria de la Asamblea. Pero si ustedes se fijan, la misma Constitución dice que una vez terminada la votación, se proclama la Constitución, no los artículos reformados, es la Constitución. Y una Constitución no puede ser nunca más constitucional que otra. Hay una Constitución sola, la vigente. ¿Cuál es la vigente? La que votó la Asamblea. Punto. Esa es mi opinión. Otro problema es, pero que entonces, y Alejandro va a hablar de eso con mucho más detalle de lo que yo puedo hacerlo, el tema del reglamento. Que si se puede hacer en contra de lo que diga el reglamento. Yo creo que sí, porque al reglamento le aplica la misma lógica de lo que acabo de decir de la ley, pero además por otra cuestión que se demostró en estos días. Además, la Asamblea es dueña del reglamento. O sea, si hay un problema, lo que hace es que lo cambia, punto. Todas estas discusiones de los límites de la reforma vienen porque hay mucho temor. Siempre hay mucho temor, que si se va a cambiar. Pero es que las constituciones no son libros sagrados. Además, si vivimos en democracia, tenemos que entender que se van a tomar decisiones que no le gustan a uno. Yo creo que nadie está conforme con todas las decisiones que se toman en el Estado.
Ni siquiera las personas que están en las más altas responsabilidades, que tienen que transar, tienen que ceder. Bueno, si vamos a lograr esto, ¿qué es más importante? Yo tengo que... Eso le va a pasar a ustedes todo el tiempo. La gente no lo entiende, pero yo creo que las críticas que le hacen al Congreso porque se transa son críticas injustas, porque que es muy fácil yo, en mi vida personal, no transarme con nadie, el odioso que vive allí, pero no se puede gobernar una sociedad de esa manera. Hay que llegar a acuerdos. Pero bueno, finalmente está el tema de la proclamación. Y la proclamación yo la separo del momento de la decisión porque para algunos casos establecidos en el artículo 272 de la Constitución se exige la celebración de un referéndum. Y aquí sí voy un poquito a tocar el artículo 268 de la Constitución establece una serie de temas que supuestamente no se pueden tocar. También mi opinión personal es que eso está ahí como un obstáculo político y no jurídico a la reforma. Porque lo peor que yo, o sea, en el peor de los casos, yo quito ese artículo y proclamo y cambio las cosas que no se querían cambiar en la misma reforma constitucional. Y ya. Y como no conviven en el tiempo la prohibición y la nueva constitución, pues no pasa nada. Eso por un lado. Pero además, y es una discusión, afortunadamente para Cristóbal, él habla después de mí y va a poder rebatirme sin que yo pueda defenderme. Miren, modificar esa cláusula modifica el procedimiento de reforma constitucional. ¿Por qué? Porque no se cambia la mayoría, no se cambian los plazos, no se cambia nada de eso. Pero se cambia qué cosas se puede modificar con el procedimiento. Es decir, el procedimiento que antes servía para eso, ahora ya no sirve para eso. Pues eso cambia el procedimiento, porque no se está cambiando la cosa que se quiere proteger, que de hecho lo que se está haciendo es para que se quede igual. Pero se está diciendo que este procedimiento ya no llega ahí. Antes sí, pero ya no. ¿Por qué se está cambiando el procedimiento? Y por lo tanto, en mi opinión, debe celebrarse el referéndum. Cada vez que se vaya a cambiar la cláusula de intangibilidad para cualquier cosa. Yo, además, que la cláusula de intangibilidad no me... Pero además, ¿cómo se celebra ese referéndum? Ese referéndum lo convoca la Junta Central Electoral y tiene que contar con la participación del 30% de los ciudadanos y la mayor parte de los votantes aprobar lo que se ha propuesto en referéndum. Y es entonces cuando aquellas disposiciones que requieren de referéndum, pueden ser proclamadas. Si en una reforma constitucional hay algunas cosas que necesitan referéndum y otras no, pues las que no necesitan se proclaman antes porque no están atadas al referéndum y el referéndum se celebra después. Ya para terminar, que oí la alarma del celular amenazante de Servio Tulio, yo voy a romper mi palabra. Y yo voy a dar mi opinión de una cosa. Quienes me conocen saben que yo hace muchos años me di cuenta que los ciudadanos que participamos, me incluyo en la opinión pública de los debates públicos, podemos tener todos muy buenas intenciones, pero no sacamos votos, no jugamos el papel que juega la clase política dominicana de ayudarnos a resolver nuestros conflictos, de mantener, como hacen, por ejemplo, los congresistas, el contacto entre el ciudadano y el Estado. Gran parte de la clase opinante en República Dominicana vive en el Distrito Nacional, donde la dinámica es distinta que en el resto del país, donde yo ciertamente puedo pasarme todos los años del mundo que no vea al diputado más que en el supermercado o me lo encuentre en un sitio,
pero esa no es la realidad ni de todo el Distrito Nacional ni del país. Entonces, yo considero que la calidad democrática de la Cámara de Diputados, que es más variada, más plural que el Senado de la República, y obviamente que la presidencia, donde solamente un partido está representado, pues no, el Senado, ustedes saben que las mayorías suelen ser muy fuertes, muy potentes, eso no es bueno ni malo, eso es, pero la Cámara de Diputados es más plural. Y entonces yo veo con preocupación que, aunque sea con buenas intenciones, que no lo dudo, se proponga disminuir la cantidad de diputados. Metí la pata. No, señores. No. Señores, presidente Pacheco, lo siento, pero como yo le digo a Servio, si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? No, miren, yo lo digo, sí, ya Servio, yo lo digo porque ciertamente a mí, yo hice los cálculos de eso y me preocupa que la provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional y Santiago de los Caballeros, por ejemplo, van a perder casi el 50% de su representación en la Cámara de Diputados. Y a mí eso... entonces, habiendo roto mi palabra y pedido disculpas por a mis anfitriones, porque yo sé que es un tema complicado, quizá eso debiera de revisarse. Señores, para que ustedes vean lo importante que es que tengamos este tipo de encuentros, son buenos, son refrescantes, pero a nosotros nos pasa lo que a ustedes les va a pasar en el Congreso. Cuando tú juntas a los constitucionalistas y los administrativistas, ellos también tienen diferencias de criterio. Esa es la democracia. Esa es la democracia. Es decir, diferir y entender nada, que no es que el otro no tiene la razón, sino que tú no estás de acuerdo con él. Nadie tiene que ponerse bravo. Esa es la democracia. Y yo creo que la grandeza de este país es precisamente que hemos aprendido de que es de esa forma que se construye. Y por eso es que nosotros nos hemos diferenciado de otros países del área que viven permanentemente la clase política en un conflicto. Aquí no, aquí nos sentamos al final. Esa es la verdad. Yo quiero hacer una observación porque la debí de haber hecho desde el principio. Si me permiten, miren, por favor, miren, si me permiten. Ustedes saben que existe la paridad. Y eso no solamente se respeta desde el Congreso, sino también la respetamos mucho desde la Fundación. Este panel está conformado solamente por hombres, pero es que hay una razón por lo que fue así. Porque las 3 personas que invitamos, las 3 mujeres que invitamos, le era imposible literalmente, y que han venido participando con nosotros en todos estos procesos de inducción al Congreso Nacional. Yo quiero que eso le quede claro a ustedes, que ustedes este escenario lo están viendo, la composición única y exclusivamente masculina, porque las especialistas que queríamos traer, se le era imposible venir, 2 están con niños muy pequeños y la otra está de viaje. Eso fue lo que pasó. Entonces,
Para que ustedes vean lo que es el derecho, no solamente la política, para que ustedes vean lo que es el derecho, no solamente la política, ahora le toca a Cristóbal, que tiene un criterio diferente al de Nassef. Entonces, cuando tú oyes a uno y al otro, evidentemente de que sus posiciones, ellos la han construido sobre la base de fundamentos. Sobre la base de fundamentos. No se crea que fue de tontos conformar este panel. Esto tuvo la intención de que se creara este tipo de ambiente. Y yo creo, Pacheco y Ricardo, que lo estamos logrando, Lo estamos logrando. Pero como Nassef puso el tema, entonces yo le voy a dar la palabra a Cristóbal. Buenos días. Gracias al Congreso Nacional, a las cámaras. Hay un micrófono prendido, parece. A las cámaras legislativas, en la persona de sus respectivos presidentes, a la FINJUS, en la persona de Servio Tulio, por la organización de este evento y por haber tenido el tino de hacerlo aquí, además. Una manera de salir de la rutina de la ciudad entre semana. Me pidieron que viniera para conversar unos minutos sobre la configuración constitucional de las facultades de control y fiscalización política del Congreso Nacional. Y voy a circunscribirme a ese tema. Empezar diciendo que la cuestión del control, de la labor de control y de fiscalización que le corresponde por mandato constitucional a las cámaras legislativas, es una expresión concreta, es una forma de concretizar una vieja idea sobre lo que es y para qué sirve esencialmente una constitución. La definición canónica de constitución que nos enseñaron en el primer día del curso de Derecho Constitucional en la universidad es que es una herramienta jurídica diseñada para establecer controles y límites al ejercicio del poder político. Entonces, reitero, las funciones de control en el Congreso son una expresión o una concreción de esa idea general del concepto de constitución. Hay un acuerdo a nivel de los especialistas en derecho parlamentario sobre la importancia creciente y muy notable que en las últimas varias décadas ha tenido la cuestión de la actividad, esa actividad de control. Sobre todo cuando se la mira en relación con la otra función importante del Congreso, que es la de legislar. Sigue siendo una labor preponderante, pero desde el punto de vista del funcionamiento cotidiano, de la cotidianidad del desempeño de la actividad legislativa y de la dinámica de gobierno y oposición política, la más relevante de las actividades del Congreso es la que tiene que ver con la activación de los mecanismos y los procedimientos de control y de fiscalización. Esa cuestión está establecida en detalle, se encuentra en otras disposiciones de la Constitución, pero donde más detalles encontramos sobre esta cuestión es en el artículo 93 de la Constitución.
ese artículo establece dos grandes ámbitos de la función del Congreso Nacional, o de la función o de las funciones que son conjuntas o comunes a ambas cámaras. La legislativa, que se desarrolla en el primer numeral, y la de fiscalización y control. Sin embargo, es una división, y quiero hacer un llamado de atención sobre este aspecto, es una división engañosa de las funciones del Congreso. Engañosa en el sentido de que no se puede realmente diferenciar la función de legislación de la función de control, porque el ejercicio de la legislación es en sí mismo y entraña siempre la puesta en práctica del control político. ¿Qué es lo que hace el Congreso cuando discute el presupuesto general del Estado? Disputar con el Poder Ejecutivo la prioridad de la asignación, de la ejecución y de los controles sobre el presupuesto general del Estado, sobre el gasto público. Nosotros vamos a discutir próximamente una reforma tributaria. ¿Qué es lo que hace el Congreso? Discutir qué es lo que amerita, qué es lo que es necesario para dotar al país de un sistema tributario más eficiente, más en condiciones de hacerle frente, de que el Estado pueda estar en más condiciones de hacerle frente a las exigencias de desarrollo, de sostenibilidad de la economía, de propiciar el desarrollo humano que dice el artículo 217 de la Constitución, que es la finalidad última del sistema económico. Todo eso solo es posible si las voces en el Congreso ejercen, las voces de las distintas bancadas, gobierno y oposición, ejercen sus competencias y sus responsabilidades de hacer valer su visión, porque al final es eso, es la confrontación de visiones. Y en esa confrontación de visiones, no, prima facie no lo pareciera, pero es uno de los escenarios donde con más frecuencia se hace efectiva la labor de control político. Hay leyes que no pasan, hay aspectos de leyes que no pasan. ¿Por qué? Porque hay grupos, bancadas parlamentarias que se encargan de que no pasen, porque creen que debe ser de otra manera. Entonces, por eso decía, puede ser engañosa la división material que hace el artículo 96 en dos grandes bloques, control y legislación. Y esas son cuestiones que se implican recíprocamente. En la labor de legislación está implicada la labor de control. Es una primera cuestión que quería resaltar. No puedo referirme, por cuestión de tiempo, a todas las previsiones que el artículo 93 establece. Me voy a referir a algunas, particularmente relevantes. El Congreso tiene facultad para declarar los estados de emergencia o los estados de excepción en las tres modalidades que el artículo 263 de la Constitución establece: emergencia, conmoción interior y defensa. Pero no solo tiene esa facultad. Si el Congreso no estuviera en sesiones, cuando se plantea la necesidad de la declaratoria, la Constitución dice que el presidente lo puede hacer, lo puede declarar, pero tiene inmediatamente que convocar al Congreso para que se pronuncie sobre la declaratoria. Pero la propia Constitución, además, y quiero que pensemos en el año y medio, tal vez dos, que tuvimos con el COVID, porque eso lo vimos en ejecución práctica. El presidente tenía que mandar un informe de conformidad con lo que manda la Constitución, periódico,
a las cámaras legislativas, explicando por qué era necesario mantener el estado de excepción. Pero esa exigencia de explicación de la necesidad de mantener el estado de excepción no es banal. Es la manera de decirle al Poder Ejecutivo: usted no puede, escudado en un estado de excepción, prolongar, o en la idea de estado de excepción, prolongarlo más allá de lo que sea necesario para saltarse la ley, para gobernar por decreto. Entonces, fíjense lo notable que es esa labor de control aplicada a cuestiones prácticas de la vida legislativa y de la vida de relación entre la legislación y el Ejecutivo. El artículo 266 de la Constitución dice que el Poder Ejecutivo debe levantar el estado de excepción cuando las circunstancias que llevaron a su declaratoria cesan. Pero dice en su segunda parte que si cesadas esas circunstancias, el Poder Ejecutivo no lo hace, o sea, no declara el levantamiento, le corresponde al Congreso. Le corresponde al Congreso ese levantamiento. Por tanto, en esa mecánica no hay propiamente una función de legislación manifestada, pero sí, y en una intensidad y en ocasión de una circunstancia particularmente sensible, de la función de control, de contrapeso, que lo que significa en última instancia es evitar que se use esa excusa para abusar del ejercicio del poder, porque de eso se trata. Esa es la razón de ser de los controles, evitar que una instancia de poder abuse de las atribuciones que la Constitución pone en sus manos, en sus manos. La otra cuestión es la relacionada con tres instituciones a las que me quiero referir brevemente. El juicio político es una institución que fue reconfigurada en su diseño constitucional, fue modificada en la reforma del año 2010, en varios aspectos. El más significativo fue en la disminución de las mayorías en la Cámara de Diputados para presentar acusación y en el Senado para adoptar la decisión después del juicio. Después del juicio. Y esa es una institución que no ha tenido en nuestro derecho, digamos, no se ha producido con la regularidad que mucha gente quisiera. Y tal vez eso no sea necesariamente malo, porque las consecuencias de un juicio político pueden ser profundamente perturbadoras. O la activación de un juicio político sin que necesariamente hayan motivaciones serias en términos de su gravedad para ello, también puede llevar al país a quedarnos sin presidente, a que el presidente de la República sea destituido, por ejemplo. El vacío de poder y la crispación que eso en sí mismo genera es algo. Entonces, quiero que se entienda esas exigencias de mayoría, que aunque sean todavía importantes, que aunque se disminuyeron, todavía son importantes, obedecen a esa lógica: evitar la utilización banal o con motivos de retaliación o de generar o de un ejercicio abusivo de la labor de oposición política que puede tener como consecuencia la generación de un clima de incertidumbre y eventualmente de inestabilidad política. Tuvimos recientemente una experiencia en el año 2008 alrededor de la Cámara de Cuentas. Mucho más reciente se habló de eso en ocasión de la Cámara de Cuentas actual, pero fuera de esos dos momentos
creo que fue en 1972. La única vez, yo no me alcanza la memoria para eso, había nacido, pero no me alcanza para ahí, pero es la única vez que hay una memoria digamos, por lo menos en la segunda mitad del siglo XX hasta hoy, de la ocurrencia de juicio político. Otras de las instituciones de control es la de la invitación a las cámaras, que está relacionada con la facultad de ambas cámaras para crear comisiones de investigación, que también es otra cuestión que se crea en la reforma del año 2010. ¿Para qué comisiones de investigación? Para escudriñar qué está pasando. ¿Qué está pasando con las empresas públicas y su administración? ¿Qué está pasando con el funcionamiento de los órganos extrapoder, que son pasibles de ser escrutados, sus miembros, a través de las funciones de control por vía de juicio político en manos del Congreso de la República? ¿Qué pasa con las iniciativas que puedan tender a la enajenación de patrimonio público o con un inadecuado proceso llevado a cabo con la finalidad de producir la enajenación de un bien público? Para todas esas cuestiones son válidas las iniciativas de creación de comisiones de investigación para determinar si el procedimiento o los procedimientos que fueren se llevaron a cabo de conformidad con lo que manda la Constitución y la ley. Y de lo contrario, derivar las consecuencias que la Constitución pone en manos de las cámaras legislativas. Entonces, invitar a las cámaras, a los ministros, a los viceministros, a los directores generales, y dice el artículo 94, y a cualquier persona que en el desempeño de sus atribuciones el Congreso considere que lo que va a decir o lo que tiene que requerirle es relevante para una cuestión de interés público. Para una cuestión de interés público. Los miembros de los consejos de administración de las empresas estatales, por ejemplo, para poner un ejemplo. Y luego hay una cuestión, y es qué pasa cuando una persona, un funcionario, que es invitado por el Congreso para que preste una declaración o para que rinda un informe o para que explique una cuestión que es de interés de una de las cámaras o de una comisión específica de una de las cámaras. No tiene que ser la cámara, puede ser una comisión especial la que lo invite. ¿Qué pasa cuando esa persona no va? Dice la Constitución que la consecuencia de eso es que se debe considerar desacato y debe ser sancionado conforme a las previsiones normativas del desacato. El problema es que cuando nos vamos al Código Penal vigente en la República Dominicana y nos encontramos el encuadramiento penal del desacato, a lo que está asociado es a la actividad de rebelión, de sedición, de desautorizar a la autoridad pública es decir, lo que más se parece como a una labor de insubordinación. O sea, tú te mandan a parar, te manda a parar el policía de tráfico, tú no le haces caso, para ponerlo con un ejemplo gráfico y cotidiano. Entonces, pareciera que ese encuadramiento en la normativa penal de la cuestión del desacato no tiene mucha relación con la concepción o con la finalidad que establece la Constitución cuando habla de la consecuencia de la no comparecencia de un funcionario cuando es invitado por una de las cámaras o por una de sus comisiones. Tres minutos, Cristóbal. Gracias. La interpelación
es otra de las instituciones de control que está establecida en el artículo 95 de la Constitución. También pueden ser llamados en su condición de interpelados a las cámaras legislativas, los ministros, los viceministros, el gobernador del Banco Central. No sé por qué se hizo la nominación específica del funcionario, porque también habla de, es curioso, ¿no? Porque también habla de funcionarios de instituciones descentralizadas, etcétera. Pueden ser llamados igual para que rindan informes sobre cuestiones que son del interés de las cámaras legislativas. La consecuencia de la no comparecencia ante un llamado para ser interpelado es la emisión de un voto de censura. Es decir, la Constitución dice, si a usted lo llaman para ser interpelado y usted no va, la Cámara que lo llama puede producir en su contra un voto de censura. Ahora, ¿qué pasa? Que la consecuencia de ese voto de censura, al mismo tiempo, se reduce a producir una recomendación a su superior jerárquico, al superior jerárquico de el funcionario que fue llamado y no asistió, para que lo destituya. Por tanto, si el superior jerárquico considera improcedente la destitución, no lo hace. Y por tanto, la finalidad de la labor de interpelación, o mejor dicho, la concreción de la labor de interpelación, que es cuando hay causal, producir una consecuencia en contra del interpelado, sale de la competencia de la Cámara. Porque al final quien va a decidir si hay o no motivo para ser destituido es un funcionario de la administración, que es la instancia sobre la que recae la labor de control. Por tanto, es una cuestión que si no estuviera tan acotado los propósitos de la iniciativa de reforma en curso, debería ser motivo de revisión. Es una de las cuestiones, a mi juicio, pendientes. Voy a ir aterrizando porque me dicen que ya me quedan solo 3 minutos. Un minuto. 2 cosas breves. Y lo voy a decir consciente del resultado electoral de mayo pasado. O por eso, mejor dicho. Mucha gente que hace opinión pública considera como meramente testimonial la labor de la oposición, sobre todo cuando ésta es muy minoritaria o cuando ésta es especialmente minoritaria respecto de las mayorías gobernantes. Y yo creo que es al revés. No es una cuestión testimonial. Y al contrario, creo que la exigencia de intensificación de la labor de la oposición se hace más necesaria cuando se está en minoría. ¿Por qué se hace más necesaria cuando se está en minoría? Porque es la única manera de sacar del ámbito legislativo, donde probablemente no pueda ser eficaz en términos inmediatos ese trabajo de oposición que se lleva a cabo a través de los mecanismos de control, ubicándolo en el discurso de la opinión pública, llevándolo al debate público. ¿Por qué? Porque eso produce, y si de algo sirvió la experiencia de la prolongada dilación del PLD en el gobierno, fue de eso. El PLD, al final, una de las consecuencias de su salida del gobierno y de los términos en que se produjo su salida fue el resultado de un dilatado proceso, poquito a poco, de acumulación de cuestiones que fueron, poquito a poco, pero de manera consistente, siendo puestas en la discusión pública, siendo puestas en evidencia en el debate público. Y eso al final produce un efecto de saturación en la población, en la opinión pública, y llega un momento en que, más allá de los controles que se puedan tener en todas las instancias del poder público, la gente decide sacar a un gobierno del poder. Por eso quiero reiterar en la relevancia de la intensificación de la labor de control
en la oposición y mientras más minoritaria, más exigente esa cuestión. Finalmente, hay una tarea que está en el corazón del tema que a mí me ha tocado presentar hoy, y es la Constitución del 2010 establece en su artículo 115, señor presidente del Senado, don Ricardo Santos, señor presidente de la Cámara de Diputados, don Alfredo Pacheco, senadores y diputados, y estoy asumiendo un tono solemne conscientemente, debe ponerse como prioridad de la agenda legislativa la adopción de la Ley de Control Político y Fiscalización, que es un mandato de la Constitución desde hace ya 14 años y 8 meses. Y no es porque no ha habido iniciativa. El proyecto se sometió temprano en el año 2010. Temprano después del cambio electoral que hubo, de la recomposición del Congreso que hubo en el año 2010. Pero más de 14 años después no se ha podido. Y sin esa legislación, muchas de las instituciones de control político de las que he hablado están cojas, deficitarias en términos de sus posibilidades de implementación real. Así que quiero reiterar la exhortación a darle relevancia en la agenda a la adopción de esta norma. Gracias de nuevo. Yo no voy a meterme en la discusión de la reforma de la Constitución. Muy bien. Miren lo que le voy a decir. No hay una institución más poderosa en este país que el Congreso Nacional. No la hay. No la hay. No la hay. Hasta tal punto, bueno, veo a mi amigo Félix Bautista por ahí. Yo recuerdo, hablando de las comisiones de investigación, de que yo fui citado por el Congreso de la República. Yo creo que fue el primer ejercicio que se hizo en el marco de esas comisiones especializadas de investigación que se establecieron en la reforma constitucional de 2010. Y yo en esa ocasión no ocupaba ninguna posición pública. Y el Congreso me interrogó, sujeto a lo que él decía, a que yo cometiera un desacato. Fíjense lo poderosos que son ustedes. Los poderosos. Por eso es que ustedes ven que el órgano rector del Sistema Nacional de Control, que es la Cámara de Cuentas, es a ustedes que les rinde cuenta. No es al Poder Ejecutivo. Porque hay uno que administra y otro que controla al administrador. Esto es muy sencillo. Y otro que controla al administrador. Cristóbal, excelente. Y me gustó mucho cómo tú desarrollaste el tema, porque de lo que se trata es eso. Qué bueno, y ojalá, Ricardo y Pacheco, que aprueben la bendita ley. Porque no para que eso le dé más autoridad a ustedes, porque de hecho ya ustedes la tienen, sino para que en el marco de lo que son sus atribuciones, ustedes comiencen a hacer uso de las herramientas que la Constitución le da para poder ejercer de manera eficiente ese control. Yo le voy a dar la palabra a mi colega Alejandro Peña, que es el actual consultor jurídico del Senado. Él va a tratar el tema, y vamos a volver a poner la pista caliente, que es el reglamento parlamentario como fuente primaria de cara a la reforma constitucional. Así que, Alejandro. Bueno, gracias, señor Tulio. Gracias a los organizadores por tomarme en cuenta, fijo. Yo soy quien la lleva un poco más difícil porque soy el único que está hablando delante de su jefe. Entonces, hay una relación de subordinación que hay que tomar en cuenta. No, de mi jefe. Bueno, ok, también. Miren, sobre todo los legisladores nuevos están debutando en Grandes Ligas, porque lo primero que van a hacer es enfrentarse a conocer una reforma constitucional.
eso debe pasar muy poco para un legislador nuevo, que coincida que su primera tarea principal sea abocarse a conocer la modificación de la Constitución. Por eso elegí el tema del reglamento, porque se darán cuenta que el reglamento va a ser su Biblia durante el procedimiento de la reforma. Va a ser el principal instrumento que utilizarán durante se conozca el procedimiento de reforma, porque es el que regula con todos los niveles de detalles el procedimiento. La Constitución, a grandes rasgos, tiene disposiciones, pero quien concretiza el contenido de la Constitución y lo detalla es el reglamento. Entonces, básicamente, yo voy por el poco tiempo, a mencionar algunas instituciones que prevé el reglamento, que deben ser de conocimiento de ustedes, y terminaré diciendo, apoyando la posición de NACEF, que yo suscribo, de que la ley de convocatoria de la reforma no ata a la Asamblea Revisora. Es increíble cómo yo entiendo que el reglamento le apoya esa tesis. Tú vas a ver las disposiciones que ahí hay. Lo primero que quiero decir es que el reglamento de funcionamiento de la Asamblea Nacional regula eso, cómo funciona la Asamblea Nacional. Ustedes saben que la Asamblea Nacional tiene varias atribuciones. Una de ellas es reformar la Constitución y ahí actúa como Asamblea Revisora. Como Asamblea Revisora tiene un procedimiento que es solamente para modificar la Constitución. Con ocasión de ese procedimiento, el reglamento crea 3 comisiones de suma importancia. La comisión coordinadora, que la preside el presidente del Senado y la integran los bufetes directivos de ambas cámaras con los secretarios de ambas cámaras. Esa es la comisión coordinadora. Esa comisión es la que, como su nombre lo dice, coordina todos los trabajos, hace la agenda, hace el orden y traza la ruta de cómo se van a realizar los trabajos de modificación. Hay otra comisión muy importante que es la comisión de estilo. Esa comisión es competente y se preocupa para verificar la gramática, la sintaxis, la redacción, la coherencia de los textos. Esa comisión la integran hasta un 5% de la matrícula de ambas cámaras. Eso equivale a 11 personas, 11.1, 11 personas. Esa comisión tiene el apoyo de órganos técnicos de ambas cámaras, como de transcripción legislativa, puede también apoyarse en personal externo que nombre la comisión coordinadora, que sugiera la Secretaría General de la Asamblea Revisora también, pero su conformación, sus integrantes, son asambleístas que no pasen del 5%, o sea, hasta 11 pueden integrar esa comisión. La otra comisión, que entiendo que es todavía de más importancia, es la Comisión de Auditoría y Verificación. Esa comisión revisa básicamente el trabajo de la Comisión de Estilo. Una vez la Comisión de Estilo propone la redacción o ve la redacción cómo queda, la Comisión de Verificación revisa que no haya antinomias, o sea, que no se contradigan los textos, que no viole, no puede ser que viole la Constitución, porque eso no va a violar la Constitución, pero que no se contradigan, que sean coherentes. Esa comisión, al igual que la Comisión de Estilo,
puede estar integrada o debe estar integrada por hasta un 5% de los miembros de la Asamblea, que igual son 11 hasta 11. Esas comisiones son sumamente importantes. La conforman, como dije, la comisión de coordinación es que conforma esas comisiones. Y la Secretaría General de la Asamblea propone equipo de apoyo y personal de apoyo. Eso por un lado. Por otro, el reglamento contiene disposiciones que apoyan la interpretación de que la ley que declara la necesidad de la reforma no vincula a la Asamblea. Por un lado, esto más lo van a entender los abogados, yo voy a tratar de aterrizarlo. La Asamblea Nacional Revisora es una ficción jurídica que crea la Constitución, es una ficción, porque la integran las mismas personas que integran el Congreso, que sí es un órgano material, o sea, el Congreso no es una ficción, el Congreso lo integran los senadores y los diputados, pero convertido en Asamblea Revisora es otro órgano, que no es el Congreso, es la Asamblea Revisora. Esa ficción, vista así, hace que ese órgano, la Asamblea Revisora, sea un órgano jerárquicamente superior al Congreso. Ese órgano de la Asamblea Revisora. Y es un órgano jerárquicamente superior al Congreso porque es el competente para dictar una norma superior a la ley. Ahí, para mí, queda totalmente claro que hay una vinculación entre el Congreso y la Asamblea Nacional Revisora de jerarquía, no solamente de competencia, de jerarquía. Eso apoya la interpretación de que el Congreso, como órgano inferior, no puede dictar una norma que vincule a la Asamblea Nacional como órgano jerárquicamente superior. Por un lado. Por otro, el reglamento, que es una norma que en la pirámide normativa de jerarquía está entre la Constitución y la ley, o sea, es superior a la ley, porque lo dicta precisamente la Asamblea Nacional y no el Congreso. Entonces, sale de un órgano jerárquicamente superior al Congreso, emana de un órgano jerárquicamente superior al Congreso, tiene disposiciones que para mí dejan claro que la Asamblea Nacional, en función de Asamblea Revisora, es totalmente soberana de tomar la decisión que quiera. Por ejemplo, cuando regula la estructura del orden del día, el reglamento dice que el orden del día para cada reunión será estructurado de la forma siguiente. El literal 6. Lectura del artículo de la Constitución vigente a ser modificado o del objeto de la ley de convocatoria. Ese artículo te dice que la Asamblea puede revisar el objeto de la convocatoria o otro artículo que quiera modificar. Lo dice ahí. Pero hay uno todavía mejor que apoya eso. Cuatro minutos. El artículo 65 del reglamento regula la reconsideración.
Y dice, la reconsideración de la aprobación de un texto solo se aplicará en los casos en que un artículo haya sido rechazado, pero el contenido de este incide en otros artículos que han sido aprobados. Ese artículo prevé la posibilidad de que la Asamblea Nacional rechace una moción de modificación. Si puede rechazar una moción de modificación que está contenida en la ley de convocatoria, puede agregar una moción de modificación. Entonces, y te dice, solamente luego de rechazado lo puedes reconsiderar si ese que rechazó es necesario para la armonía de uno que aprobó, para que no haya una incoherencia. Ahí lo puedes revisar y ahí lo puedes reconsiderar. Pero ese no es el punto. El punto es que lo puedes rechazar. Que puede la Asamblea, de cara a una moción de modificación sustentada en la ley de convocatoria, rechazar eso. Dice el reglamento. Y si lo puede rechazar es porque no lo vincula. Eso está sencillo. Ya ahí me queda demasiado claro. Entonces, es para que ustedes vean, y yo me confieso ignorante, o sea, yo no había tenido la oportunidad en mi ejercicio de 20 años de estudiar este reglamento. Me toca ahora, por mi trabajo de consultor jurídico, y este reglamento es una joya normativa, o sea, de verdad, la luz que este reglamento da a la interpretación de estos temas no la da ninguna otra norma en el ordenamiento jurídico, ni la Constitución, ni ninguna ley. Entonces, mi invitación, y me pongo a las órdenes de los senadores nada más, es mentira, de todos los legisladores, es que estudien este reglamento, que se familiaricen con el reglamento, porque sobre todo de cara a la modificación de la Constitución que se conocerá pronto, es la principal herramienta de trabajo. Excelente. Bueno, nos dieron hora y media para este panel y llevamos 1 hora y 25 minutos. O sea que estamos bien. Yo quiero decir lo siguiente para terminar, porque Pacheco hablaba de Máximo Castro. Ustedes saben que quienes tenemos vocación al servicio, llegamos a la conclusión de que lo que uno no da se pierde. O sea, lo que no se da se pierde. No razonamos sobre la base de que el que da recibe. No, es que lo que tú no das se pierde. Si nosotros no hubiésemos estado aquí, Concho, no nos hubiesen dado la oportunidad de darle a ustedes lo que le estamos dando con este panel, que creo que es muy constructivo. Y hablo de Máximo Castro porque en sus 38 años él siempre tuvo esa vocación, la vocación del servicio. Y además siempre vio esa posición no como la que él era el dueño, sino el administrador. Porque una vez creyéndose que es el dueño de una posición, es ahí cuando se cometen todos los errores del mundo. Quería dejarle esa reflexión a todos ustedes. Finalmente, una de las palabras más nobles del idioma español, y es por la que gracias a ella yo he vivido más que cualquier otra, es la palabra gracias. Gracias a Pacheco, gracias a Ricardo y gracias a todos ustedes por habernos dado la oportunidad de compartir estos conceptos con ustedes. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias al vicepresidente de FIJUS, el señor Servio Tulio Castaños. Llamamos a los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados a que por favor pasen el escenario a tomarse una foto oficial con los panelistas. Gracias a los integrantes de este panel
el señor Francisco Franco, con su tema Fortaleciendo el Sistema, Poderes del Estado, Órganos Extrapoderes. El señor Nacef Perdomo, Reforma Constitucional, Procedimientos. El señor Cristóbal Rodríguez, Mecanismo de Fiscalización y Control. El señor Alejandro Peña, el reglamento parlamentario como fuente primaria de cara a la reforma constitucional. Y como mencionamos anteriormente, al moderador de este panel, el señor Servio Tulio Castaños, vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS. Flaco. ¿Está bien?